¿Qué tal, Pedro? Gusto saludarte. Muy contento de estar en tu programa de Monterrey Times. Te lo agradezco, Gilberto. Bueno, pues entrando ya en tema, tenemos ya más de 7 meses con el gobierno independiente, y sabiendo que esta entrevista va a poder ser vista en muchas entidades de la República Mexicana, ¿realmente consideras tú que pudiéramos recomendar, se ha visto una clara mejoría aquí en Nuevo León con respecto a este gobierno independiente? La realidad es que no. Yo diría que es una continuidad de más de lo mismo. Y aquí es muy importante lo que tú preguntas, Pedro, porque efectivamente va a haber votaciones, no hay elecciones, o sea, nadie elige realmente. Acuérdate que no elegimos ni siquiera quién está en la boleta electoral. Pero en fin, Nuevo León dio un paso y aprendió 2 lecciones. Una, la primera lección, que es posible tumbar al sistema de la partidocracia. Y la segunda lección es que cuando lo haces con alguien que viene de la partidocracia, es un fraude. El broncofraude que está viviendo Nuevo León es evidente. Y te voy a decir algo, vengo ahorita del Palacio de Cantera, las oficinas de Jaime Eliodoro, y toda su gente es incapaz de decirnos una sola cosa que haya hecho en 7 meses. Una, Pedro. Ya no te digo 2, 3 promesas que haya cumplido. Está muy claro que ya se rajó en casi todas. No quitó la tenencia, como había dicho que lo iba a hacer de inmediato. No ha explicado por qué fue el crecimiento de la deuda. No ha metido a la cárcel a los Medina. Se empieza a rendir con el tema de Monterrey 6, que es traer agua del Pánuco y contratar al grupo IGA, hoy es perfectamente conocido en los Panama Papers como un prestanombres de Peña Nieto. Y que, por cierto, el Congreso Nacional Ciudadano es el único que ha hecho una acusación al grupo IGA en febrero 10. La iniciamos en diciembre 23 del año pasado, contra el grupo IGA, con 800 fechorías que ha cometido desde el gobierno del Estado de México y que se han continuado con la Casa Blanca y todo eso, y la complicidad de Peña Nieto. Fue ratificada en febrero 10, y hoy el agente del Ministerio Público Gilberto Salazar Aguilar es el que lleva a cargo esa investigación, porque esto es muy interesante, Pedro. Perro no traga perro. Los políticos nunca se denuncian entre ellos. Si te fijas, gritan en la tribuna Laida Sansores, López Obrador, grita Fernando Noroña, pero a la hora que tú preguntas si alguien ha acusado o ha hecho una denuncia de hechos de tipo penal contra Enrique Peña Nieto, contra algún gobernador, mandatario o algún alcalde, te vas a encontrar que no hay nada. Ellos simplemente es una lucha libre. Bueno, perdón, la lucha libre es más real, es más real que la lucha entre los políticos. Ellos se tapan con la misma cobija y se protegen. ¿Pero a dónde vamos? ¿Cuál es la lección que aprendimos la gente de Nuevo León? Primero, que sí es posible derrotar a la partidocracia, sí es posible ir contra los partidos y su maquinaria, y sí es posible verdaderamente, como fue el caso de Nuevo León, de tener un primer, yo le llamo una etapa de ensoñación. O sea, empiezas a soñar que sí se puede y lo logras, pero nada más que nos engañaron. ¿Por qué? Porque si el candidato independiente es una persona que ha vivido de la política, no tengas duda, es un engaño. Te está mintiendo. Jaime Eliodoro Rodríguez es tan priista como el mejor priista de todo México. O podría haber sido panista, ojo. No me estoy refiriendo en particular a un partido. Si el señor ha estado en los partidos políticos, de independiente no tiene nada. Absolutamente nada. No te dejes engañar. Verdaderos candidatos independientes son los que tú ves en sus hechos del pasado. Como dicen, por sus frutos los conoceréis, por sus hechos los conoceréis. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es lo que tú debes utilizar para saber si el que se está presentando ante ti en otros estados como candidato independiente lo es o es más de lo mismo. En Nuevo León estamos verdaderamente pagando una lección muy cara de habernos ido con el engaño, la ilusión de que había un candidato independiente que no era cierto. 33 años en el PRI no son gripa. ¿Y ahora qué se hace? 7 meses. Pedro, 7 meses aguantando, y la gente empieza a preguntar cómo vamos a aguantar este tipo. Revocación del mandato. Nosotros estamos empezando a organizar un movimiento para septiembre de este año, que se cumple 1 año del gobierno de Jaime Eliodoro, no hace algo, lo quitemos. Okay. Y tenemos en la historia algo muy importante en Nuevo León. Hace aproximadamente 22 años a mí me tocó participar, lógicamente, pues yo era de los jóvenes en aquel tiempo, juntar a 10,000, 20,000 personas, no recuerdo bien la cifra, para quitar a Sócrates Rizo García. Okay. Sin ley de revocación de mandato. Es más, ni siquiera se hablaba de la palabra revocación de mandato. Simplemente lo quitamos por corrupto, por ladrón y por inepto.
Esa es una realidad, es una lección que aprendimos. La nueva generación como que lo ha perdido y nos traen engañados con una ley de participación ciudadana en donde yo veo con compasión y con cierto, pues ¿cómo te diré?, cariño a la gente que lleva luchando por una ley de participación ciudadana, y es como si les dijeras que en tu casa los sirvientes son los que ponen las leyes para ver cómo entras a tu casa y cómo te mueves en tu casa. No, señor, la participación ciudadana se da de hecho. Los referendos, plebiscitos y revocación de mandatos de facto. No te esperes que ellos se vayan a suicidar o se apliquen harakiri. Entonces nosotros estamos preparando ese terreno porque la gente de Jaime Leodoro Rodríguez, que él se apodó el Bronco, no es una falta de respeto, él se puso un apodo, Bronco, pero la gente ya le cambió el apodo, ahora le llaman el Pony, porque no ha hecho nada, absolutamente nada, es más de lo mismo. No ha metido a la cárcel a los Medina y bueno, podría repetir toda una 36 promesas que hizo donde no ha cumplido absolutamente ni una sola. Es más, casi no está en Nuevo León. Bueno, estamos preparando porque cuando la gente a mí me pregunta, bueno, Gilberto, es que espérate, dale tiempo. Yo les digo, mira, para empezar con Rodrigo Medina y con su papá nos decían lo mismo, dales tiempo y ya ves lo que nos pasó. Segundo, tú no te fijas en que el Señor logre todo en 7 meses, Pedro, pero sí te fijas en qué hace estos 7 meses. Imagínate un procurador que está fichado en Las Vegas 3 veces. Imagínate un fiscal anticorrupción que está en medio de una acusación penal por haber recibido de la parte demandada $6 millones contra la persona a la que estaba defendiendo, y lo recibió de Televisa. Donde tienes un secretario de Desarrollo Sustentable de nombre Roberto Rusildi, que tiene negocios en sociedad con Jaime Leodoro Rodríguez. Donde tienes un señor como Fernando no sé nada Elizondo, que es un señor que iba en contra de Monterrey 6 y por 30 monedas es el Judas de Nuevo León hoy, y no ha dicho esta boca es mía, para ir contra el asunto de contratar al Grupo IGA o traer agua contaminada del Pánuco. Cuando tú ves un Fernando Turner, que primero dijo que no tenía terrenos en pesquería, después resultó que sí los tenía y fue exhibido, y que además el señor es proveedor de Kia, pues dices, ¿quién es ese secretario de Desarrollo Económico? Trae conflicto de interés. Y así te podría platicar de Manuel de la O, de Manuel González, en donde el llamado gabinete ciudadano, te reto a que me encuentres un solo ciudadano en los 50 puestos más importantes. No lo hay, Pedro. En los 50 puestos más importantes del gabinete llamado ciudadano, no hay un solo ciudadano. Son políticos del PRI, del PAN o de la coalición por el bien de todos, como es el caso de Fernando Turner, PRD. La verdad es que los partidos fueron sumamente astutos, engañaron a la gente creyendo que sacamos al PRI y al PAN y al PRD y a los partidos de aquí, y resulta que los 50 puestos están ocupados por la gente que siempre ha vivido de los partidos políticos y de la polaca. Increíble. Gilberto, entonces, si no, ya sabemos lo que pasa, lo que ha pasado con el PAN, ya tenemos las experiencias con el PRI. ¿A quién, si hubiera una revocación de mandato, a quién podríamos proponer? Bueno, en el caso de una revocación de mandato que ocurre antes de la mitad del sexenio, se vuelve a llamar a votaciones. Okay. Perdóname que insista con la palabra votaciones. De elecciones no tiene nada. O sea, tú no eliges a quién está en la tarjeta electoral. Los ciudadanos de México ni siquiera eligen a sus regidores en ningún ayuntamiento. Ya vienen en la planilla del alcalde, hazme favor, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos que el cambio de fondo de México no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos. Entonces a nosotros no nos interesa quién llegue, sino que el que llegue va a aprender una lección, que somos capaces de quitarlo. Ese es el círculo virtuoso, Pedro. El círculo virtuoso no es a quién pones después, es que el señor que va a llegar después se sabe que es un empleado de la gente de Nuevo León o de cualquier estado, se sabe que es un mandatario que recibe un mandato y que en el momento que queramos se lo quitamos, y empieza un círculo virtuoso. Se va a cuidar más de no tener el cobija gate, se va a cuidar más de escoger a su equipo de trabajo, no como el que tiene el Pony Gabinetes. Es verdaderamente una escuela Montessori. Fíjate, en la toma de posesión Jaime Leodoro Rodríguez decía que iba a ir en contra de los bandidos. Todos los tiene ahora adentro del Palacio de Cantera, es increíble. Entonces, a donde voy con el tema es, mucha gente nos distraemos pensando en quién va a llegar de empleado. No, lo importante es que los jefes estemos organizados. Llegue el que llegue, de cualquier color o sin color, se lo va a ver con nosotros. Ese es el cambio de fondo, esa es la revolución de fondo. Porque si nosotros pensáramos de, bueno, es que a lo mejor va a llegar otro peor, o a haber otras votaciones,
Primero, los culpables de tener a Jaime Leodoro, de tener a Roberto Flores Treviño de procurador, de tener a Ernesto El Tibio Canales de fiscal anticorrupción, de tener a Aldo Fassi, que ni siquiera se le ha sido fácil pasar las pruebas de confiabilidad, somos nosotros. Ese es el cambio importante. Que tú te sientas culpable de tener a Peña Nieto, que tú te sientas culpable de que exista Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa y a Andrés Manuel López Obrador y Laida Sansores, gente que toda su vida ha sido parásita. Varios de ellos juegan el papel de atizarle al sistema. Imagínate, López Obrador lleva 40 años en contra del sistema y los 40 años viviendo de él. Dime si no es el hipócrita más grande que hay en México. No digo que el corrupto más grande que hay en México, pero sí el hipócrita, el político más hipócrita. Entonces, el tema de fondo es que lo menos importante es el día de las votaciones. Lo más importante es qué haces con los 364 días como ciudadano que no hay votaciones. Vigilar, fiscalizar, auditar. Al ojo del amo engorda el caballo, estar cerca de ellos. Y aunque la gente te diga, oye Gilberto, es que no tienes nada que hacer, ahí andas de revoltoso. Olvídense, realmente al mundo lo han cambiado los locos, insensatos y revoltosos. Los sensatos son gente que vive más de lo mismo. Ellos están esperando a que llegue un puñado de gente valiente y talentosa que haga que las cosas cambien. Nosotros estamos en medio de una revolución, Pedro, y esta revolución consiste en que tengamos ciudadanos los 365 días del año, no el día de las votaciones. Entonces, la persona que llegara, de donde fuera, sabe que se las va a ver con un patrón, un mandante constitucional, un jefe, que para cuando él esté levantando la mano en su juramento, juro cumplir, hacer cumplir, y si no que el pueblo me lo demande, sí existe un pueblo que se lo va a demandar. La visión de largo plazo, cheranizar. Cheranizar significa quitarnos ya los partidos políticos de una vez por todas, quitarnos el oficio político de una vez por todas y ir verdaderamente que la gente que representa al pueblo como regidores no cobren, sean un consejo real que vigila al empleado que se llama alcalde. Y ese empleado que se llama alcalde, pues es como decíamos al principio de la yunta. La yunta, el regidor lo que tiene que hacer es que el buey no se te salga del surco. Y muchas veces repito con respeto al alcalde, pero con mucho más respeto al buey. Hoy en los 2.500 municipios que tiene México. Cherán ya nos demostró que se puede. No necesitamos ir a ver Islandia. Amigos, no necesitamos ver al grupo de Podemos de Pablo Iglesias en España. No necesitamos ver lo que ocurrió en el invierno bajo el fuego de Ucrania o la primavera árabe en Egipto. No, Cherán, Michoacán ya lo logró. Sacó a los políticos podridos y hoy les sobra la mitad del presupuesto municipal. Tienen 4 años sin un solo asalto. Tienen completamente adoquinadas y sus calles con concreto hidráulico de 14 centímetros. Tienen la recuperación del 60% del bosque que había sido depredado. Y lo más importante, el pueblo está organizado en 186 fogatas o células. Y cuidado, y el alcalde se le ocurre hacer la calle por donde no la quiere el pueblo. El pueblo manda, está organizado y tiene toda la información para decir, estas son nuestras prioridades. Tú eres un empleado al que le pagamos por hacer un trabajo. Y nosotros como grupo regidor sabemos por dónde deben ir las cosas. Y es tan interesante, Pedro, lo que ocurre en Cherán y ahora ya en Ahuatzen y está por ocurrir en Puerto Morelos, Quintana Roo y en San Quintín, Baja California, de que esta forma de regidores no son gente que vive de la polaca, es el maestro de secundaria, es el campesino, son gente del pueblo que le dedica 3 horas a revisar el plan de trabajo de su empleado que se llama alcalde. Y sorpréndete, lo que no ha logrado ni Nuevo León. Cherán tiene un plan a 30 años. El alcalde nuevo que llega cada 3 años, que es elegido en voto abierto, en plaza pública, público completamente abierto, transparente, él sabe que se tiene que adaptar a ese plan a 30 años, que es lo que quiere el pueblo. Eso se llama tener organizado al mandante, eso significa tener organizado al patrón y al jefe. Nuevo León, estamos lejos de lograrlo, pero vamos caminando. La lección de que la partidocracia nos estorba, ya la tenemos clara, pero nos falta aprender la lección de que nos sobran los políticos. Y Jaime Leodoro Rodríguez, para cualquier persona que tenga más de 2 dedos de frente, sabe que toda su vida ha vivido de la política. Y eso fue el gran error. Yo le llamo el error de junio
del año pasado. El error de junio del 2015 fue haber elegido un político disfrazado de candidato independiente. No te dejes engañar. La gente que va a estar en otros estados ahorita presentándosele candidatos independientes, revisen bien su historia. Chequen que no sea una persona que ha vivido de la polaca. Chequen verdaderamente que no sea un lobo disfrazado de piel de oveja. Y vamos a darle en la torre a esta monarquía de partidos políticos para que México, el México nuevo, sea un México en donde los señores zánganos y parásitos no reciban un solo peso de los mexicanos.